¿Estamos contentos? Amén. Todavía tenemos gozo. Mateo capítulo 13. Debemos de estar contentos, porque los actos que acabamos de hacer es para recordar a nuestro Señor Jesucristo y todo lo que hizo, pero también parece que la ofrenda es dar con gozo, con alegría, con sencillez de corazón, y ese gozo pues no se debe de apartar del cristiano. Mateo capítulo 13. Vamos a leer del 1 al 9, pero nos vamos a enfocar en el 1 al 9. Dice Mateo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a ir a una pequeña oración. Padre Santo, que moras en los cielos, prepara nuestra mente para recibir su mensaje, su enseñanza, y no solo para recibirla, sino para ponerla en práctica en nuestra vida cristiana. Así le pedimos que su palabra more grandemente en nuestros corazones de aquellos que la escuchen. Así también le pedimos, le rogamos que nos ayude a entenderla y a comprenderla. Todos se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque oramos. Amén. Amén. Yo le he puesto como tema: muchos nunca aprenden a escuchar. Muchos nunca aprenden a escuchar. Cada que nos reunimos en la iglesia, venimos a oír, a escuchar la palabra. Pero, ¿cuántos de nosotros ponemos atención a la palabra? ¿Cuántos de nosotros solamente oímos la palabra? Porque oír y escuchar son dos palabras diferentes. ¿Cuántos de nosotros oímos la palabra? Pero ¿cuántos de nosotros escuchamos la palabra? Por eso Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga. A la iglesia venimos a escuchar la palabra ¿de quién? De Cristo, la palabra de Dios. El mensaje va transmitido con las palabras de Cristo. ¿Quién es el que nos está hablando ahí? Es Cristo. Y nos enseñó por medio de esta parábola acerca de la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y la semilla cae en diferentes corazones. Al final de esta parábola dice que parte cayó en buena tierra. Usted y yo, que ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, bueno, nos consideramos la buena tierra. Pero no solamente queda ahí la semilla, hay que regarla. Si usted ya creyó en Cristo Jesús, bueno, ahora hay que regarla. ¿Cómo la regamos? Bueno, atendiendo a la palabra, poniendo en práctica la palabra. En varias ocasiones Jesús dijo, como Mateo 11:15, el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13:43. Entonces los judíos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre.
El que tiene oídos para oír, oiga. Marcos 4:23 dice Jesús, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Pues todos tenemos oídos, de modo que nos los quitemos para no oír, pero a veces ponemos obstáculos para no oír. Bueno, hay que quitar esos obstáculos. Lucas 8:8 dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, les gritaba. Imagínense a Jesús en la barca, como estábamos leyendo ahí al principio. Se sentó en la barca y desde ahí anunciaba el evangelio a aquellas personas. Pero acuérdense que él ponía sus palabras resonaban, eran fuertes y la gente estaba atenta. Bueno, aquí dice Lucas 8:8, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, a una voz fuerte, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quiere que se lo vuelva a repetir? No, no es necesario, porque nosotros tenemos un oído sensible. Nuestro oído puede captar, puede escuchar y puede aprender. Por medio del oído, o por medio del oído podemos aprender la palabra de Dios. La palabra nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que, ¿estamos dispuestos a oír este sermón? ¿O estamos dispuestos a escuchar este sermón? Porque escuchar el sermón es ponerlo en práctica. Y oír a veces pues se nos olvida de lo que hemos escuchado. Este es un problema serio en la vida del hombre. Muchos prestan atención, muchos no prestan atención. Así como niños, jóvenes, algunos prestan atención, algunos no prestan atención, así como en nuestros trabajos o en nuestros negocios. A veces nos distraemos, a veces no estamos atentos, a veces estamos aburridos. ¿Por qué? Porque no escuchamos con atención. Amén. No nos oímos. Estamos distraídos. Dentro de la iglesia estamos dibujando, estamos pintando, estamos viendo el teléfono, estamos haciendo cosas que son distracciones y no deben de ser así. Si la Escritura dice que Jesús está en medio de nosotros, Él es el que está viendo todas nuestras acciones. Él es el que nos está mirando. Cuando venimos a la iglesia, venimos a agradar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesús que dio su vida por ti y por mí, Él que derramó esa sangre preciosa cuando lo latigaban. Por eso debemos de darle lealtad y debemos de ser reverentes ante Él. Venimos a ver a Cristo Jesús aquí en este lugar. Claro, nos reunimos todos juntos, nos miramos, pero nuestro centro de atención es Cristo. No debemos de distraernos. Por eso Él está diciendo, al que tiene oídos, para oír, oiga. Los jóvenes no deben de estar distraídos, debemos de poner atención a la palabra de Cristo. Acuérdense que cuando Él se manifieste vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho en nuestro cuerpo, o sea, en esta vida. 2 Corintios 5:10, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Lo está escuchando bien? Bueno, alguien que lo lea. 2 Corintios 5:10, porque dice, Jesús dice, al que tiene oídos para oír, oiga. Y toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es Espíritu. Y nosotros, usted no me vino a oír lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo sé. Todos venimos a oír la palabra de Dios, lo que Cristo piensa, lo que Cristo dice. Pero en la iglesia hay muchas distracciones. ¿Qué dice 2 Corintios 5:10? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Quién va a compadecer? Todos nosotros. Y si vamos a presentarnos delante de la presencia de Dios, ¿no sería empezar con una actitud digna en su iglesia? Pero si empezamos con una actitud en la cual no ponemos atención ni prestamos oído a lo que Cristo nos está enseñando, pues es que todo eso está escrito en un libro. Todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida, desde hoy ya Cristo escribió, bueno, fulano de tal se presentó hoy aquí, le estaba adorando, le estaba haciendo, todo está escrito. Y en el día del juicio, cuando se abran los libros, dice que se van a abrir nuestras obras. Por eso siempre debemos de estar atentos a lo que oímos. No nos distraigamos, porque ¿cuál es su meta? El cielo. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su sueño? Llegar al cielo. Claro, vamos a tener tropiezos, vamos a tener obstáculos, pero no nos descuidemos de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Hebreos 12:2 dice que pongamos nuestros ojos en ¿quién? En Cristo. Pero Pablo en sus epístolas exhorta que nos exhortemos unos a otros, o sea, que nos animemos. A Timoteo, Pablo le exhorta muy fuerte, le dice que los instruya, que los exhorte, pero también le instruya que él se comporte como es digno del Evangelio. A Timoteo le dice y le enseña estas enseñanzas para que sepa cómo comportarse en la casa de Dios. Pero Timoteo tiene que ser ejemplo. Bueno, hoy Jesús nos está diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. No se deje distraer, porque el enemigo a eso vino. El enemigo está dentro de la iglesia también. Y el enemigo está poniendo las distracciones para que usted descuide lo que está oyendo. Volviendo a los jóvenes, son los que se distraen más, ¿sí o no? Uno como adulto todavía madura un poquito, pero también es distraído, pero los jóvenes son más distraídos dentro de la iglesia. Pero la responsabilidad no cae en los jóvenes. Algunos jóvenes, o también adultos que asisten a las clases bíblicas y a los servicios por un tiempo, están presentes, pero están presentes solamente en cuerpo. ¿Por qué digo que están presentes solamente en cuerpo? Porque ya están pensando qué es lo que van a ir a hacer ahorita saliendo del servicio, en vez de poner atención a lo que Cristo está diciendo. Y así a veces somos unos. En vez de dejar las preocupaciones ahí afuera, las traemos dentro de la iglesia y aquí estamos meditando. Bueno, ahorita voy a hacer esto. Y ahorita que salga de la iglesia voy a ir a comprar a Lowe's. Ahorita voy a hacer... No dejas nada en la casa. Todo lo traes aquí a la iglesia y aquí es donde estás meditando lo que vas a hacer en este día. Y no es así. Fíjese lo que dice Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 8. Mateo capítulo 15. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 5 al 9. Mateo capítulo 15, versículo 5 al 9. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a tu padre o a su madre.
así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí Jesús está reprendiendo a los fariseos. Sus enseñanzas eran puras doctrinas. Pero ellos pensaban que estaban agradando y honrando a Dios, pero estaban enseñando mandamientos de hombres. Bueno, a la iglesia venimos a adorar a Dios, a honrar a Dios, pero venimos a poner oído a las cosas que se hablan de la palabra de Dios. En aquel entonces, los fariseos honraban y glorificaban a Dios, pero solamente, dice el versículo 8, solamente de labios. Sus actitudes no eran como un pueblo que honraba a Dios. Y así estamos al día de hoy. Venimos a la iglesia, estamos en la iglesia, pero nuestra mente no está centrada en lo que oímos. Nuestra mente está sentada en lo que voy a hacer después. Y ya desde aquí usted está planeando un plan para salir y hacerlo. ¿Sí o no? ¿A quién le vamos a mentir? Me pueden mentir a mí. Pero acuérdense que Jesús es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que Él sabe lo que usted está pensando ahorita. Él sabe lo que usted está haciendo en su mente ahorita. A Dios nadie lo puede engañar. Nos engañamos a nosotros mismos, porque ocultamos nuestros pensamientos delante de nosotros. Pero Dios es omnisciente. Él sabe lo que hay en su corazón. Y si usted vino a agradar a Dios, bueno, el que tiene oídos para oír, dice Jesús, oiga. Muchos no oían a Jesús. En aquel tiempo Él se presentaba como Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y qué pasaba con la gente? Lo querían matar, lo querían probar, a ver si realmente Él era Dios. ¿Por qué? Como dice Mateo 15:8, porque este pueblo, dice Jesús, solamente de labios me honra, mas su corazón está lejos. Así que pongamos nuestro oído atento a lo que la palabra nos dice. Debemos, como dice Santiago 1:22, debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Pero si no pone en práctica la palabra, no va a poder llegar al cielo. ¿Cuántos quieren vencer la carne? Si no tienen un estudio continuo o una oración continua, no va a poder vencer la carne. Queremos que Dios haga en nosotros así: Señor, cambia mi vida, y que Él venga así como un mago y que cambie mi vida, y no es así. ¿Amén? Algunos son tardos para oír. Hebreos capítulo 5 versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Y dice el escritor de Hebreos: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Algunos son perezosos. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que no debemos de ser tardos para oír, ni debemos de ser perezosos para oír. Debemos de ser como diligentes. Así como usted es diligente y aplicado en su trabajo, que se le dice en nuestro trabajo: a cierta hora debes de estar aquí. Si no llegas, 2, 3 amonestaciones y te despido. ¿Y qué es lo que hace uno? Pues nos preparamos con tiempo para llegar bien a nuestro trabajo, porque si no me despiden, y luego ¿cómo mantengo a mi familia? Y en la iglesia, que tenemos mejores promesas,
descuidamos lo más importante porque Dios es el que nos da todas las cosas. Debemos ser diligentes en todo. Y si oímos que la palabra de Dios nos exhorta y nos reprende y nos redarguye, bueno, debe de tomar en cuenta que es Jesús el que nos está hablando. Jesús le decía a los fariseos, Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Cómo se ha engrosado? ¿Cómo nos hemos engrosado hoy nosotros a este día? Pues con las cosas del mundo. Le ponemos más enfoque en las cosas del mundo que Él nos da que en las cosas que Dios nos quiere dar. Pero dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ídolos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. Tenemos en el Nuevo Testamento grandes, como decía Eliseo, grandísimas promesas, y le gustaban mucho esos cantos. Todas las promesas del Señor son fieles, pero nomás lo oímos, no lo escuchamos. Escuchar es poner atención a lo que dice el canto. Escuchar es poner atención a lo que Cristo nos está diciendo. Aquí Cristo está diciendo a los fariseos, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿Por qué oyen pesadamente? Porque están distraídos, están platicando, están haciendo otras cosas. O sea, en vez de venir a escuchar y estar con gozo, no me nos da un sueño. ¿Por qué? Porque ayer nos desvelamos. Porque ayer hicimos otras cosas que no deberíamos de hacer. O a veces porque no oramos. La oración nos fortalece, pero a veces dejamos de orar. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Santiago nos exhorta con esta palabra. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre sea pronto para oír. Y tardo para hablar. Y tardo para irarse. O sea que debemos estar prestos para lo que oímos. O sea que lo pongamos en práctica. Pero nomás lo oímos y saliendo de este lugar ya todo lo que hemos oído se nos olvida. Hay algunas personas que no están acostumbradas a estudiar la Biblia detenidamente. Detenidamente es poner atención a lo que usted está leyendo. ¿Sí o no? Yo veía a una hermana que estaba leyendo la cena del Señor y estaba viendo atentamente lo que decía. A lo mejor entendió o no entendió, pero estaba atentamente a lo que estaba diciendo la palabra. ¿Usted entiende cuando se lee la escritura de la cena del Señor? Porque debemos de detenernos, no solamente leerla y ya. Debemos de detenernos qué es lo que nos está diciendo Cristo. Porque acuérdense que toda la palabra es inspirada por Dios. Y Dios es el que nos habla por medio de la escritura. Pero hay veces que no nos detenemos cuando leemos la Biblia. Amén. No estoy enojado. Debemos de crecer espiritualmente. Acuérdense, la salvación es individual. Y aquí para allá solamente se expresa el mensaje al receptor. El que lo recibe es el que procura su salvación. Dice Timoteo, dice Pablo a Timoteo que algunos tienen comezón de oír, pero no oír la palabra, sino oír cosas que las hagan creer, sino oír cosas que sean de prosperidad, como aquellas denominaciones. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias. Conforme a sus propias concupiscencias. Yo he visto que el día de hoy, y aquí por allá, no quieren decirle exactamente lo que el cristiano debe de hacer. Pero el que siga a un ciego, ¿a dónde va a ir? Si el ciego cae en un pozo, ¿a dónde va a ir los que lo siguen? Van a caer con él en el mismo pozo. Pero si nosotros seguimos a Cristo, Cristo nos va a llevar al cielo. Pero debemos de poner en práctica lo que oímos. No solamente seamos oidores, sino también hacedores. Pero dice Pablo a Timoteo que en los postreros días o en los postreros tiempos vendrán burladores. Y en la iglesia de Cristo también hay. Se paran acá al frente y en medio de su predicación empiezan los chistes. Y nos sentimos a gusto porque se relaja la mente, pero perdemos el enfoque. El enfoque de lo que estamos escuchando. Pero Satanás es muy hábil. Entretenernos con un chiste. La iglesia no está para entretener, sino para crecer. Nosotros debemos de crecer porque nuestra meta es ir al cielo. Pero si no quiere ir al cielo, bueno, hay que seguir con aquellos que entretienen a las personas. Teniendo comezón de oír, dice, se amontonan maestros conforme a sus propias palabras. Aman las fábulas, aman la ficción, no aman la verdad, porque esta choca con sus creencias, porque esta choca con sus prejuicios y opiniones. La verdad les obliga a someterse a Dios y prefieren salirse con su propia verdad. Pero la Biblia nos enseña que hay oidores nobles. Hebreos 17:11, ¿qué dice? Los de Berea eran nobles. Y ellos, todo lo que escuchaban, lo escudriñaban. Así debemos de ser. Por eso, los ejemplos que nos muestra la Biblia el día de hoy es para que nosotros seamos diligentes en lo que escuchamos. No se deje engañar por lo que la gente le dice. No se deje engañar por lo que miran las televisiones, en el Facebook. En el Facebook salen muchas predicaciones. Si nos dejamos engañar, nos vamos a creer. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los de Berea eran así. Y son ejemplos para que nosotros somos perseverantes en la palabra. No solamente oírla, sino escucharla y detenernos ahí. La pregunta es, cuando nosotros oímos y escuchamos la palabra es importante para que nosotros seamos buenos oyentes. Por medio de la palabra, cuando nosotros escuchamos las palabras de Cristo, Cristo nos bendice. Por ejemplo, Mateo 13:16-17, donde Jesús dice, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearían ver lo que no veis, y no lo vieron, y oír lo que no oís, y no lo oyeron. Nosotros estamos bien bendecidos con lo que oímos, porque la palabra de Cristo trae paz, trae gozo, y trae muchas cualidades. Seguimos con las cualidades, porque no se nos debe de olvidar. Por eso somos bienaventurados, debemos ser felices y dichosos. La palabra bienaventurado es feliz y dichoso. Por medio de lo que oímos obtenemos salvación. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso cada que usted viene aquí se les enseña para que no pierda su salvación,
para que usted prospere en su salvación. Pues la salvación es individual. Así como niños, jóvenes que han aceptado a Cristo, la salvación es individual. Claro, nosotros como padres les enseñamos a que perseveren en la salvación. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. A eso venimos a la iglesia, a oír, a escuchar y a detenernos para poner en práctica lo que escuchamos. Cuando oímos, podemos llevar fruto. Lucas 8:15, la buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Todos somos buena tierra, nomás que nos hace falta esforzarnos. Lo que oímos, la palabra de Cristo, nos ayuda a no desviarnos. Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Y quién es el que quiere que nos deslicemos? Bueno, ya en la clase aprendimos de las artimañas de Satanás. Él quiere que usted no se salve. Cristo quiere que se salve. El diablo quiere que usted viva en su propio pensamiento y razonamiento. Cristo quiere que viva usted en el pensamiento de Él y en el razonamiento de Él. Pero está en usted y en mí a quién queremos servir y a quién queremos oír. El primer paso hacia la apostasía es el no escuchar. Adultos, niños, jóvenes que no cantan, que no escuchan el sermón, que en poco tienen la asistencia, están a un paso de la apostasía. ¿Cómo podemos aprender y escuchar mejor? Deuteronomio 6, versículo 4, allá en el Antiguo Testamento, Dios le decía a su pueblo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿A quién debemos de obedecer? A nuestro Dios solamente, a Cristo. Recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Si no estamos escuchando y adorando como es digno, porque si la palabra dice que Cristo está en medio de nosotros, bueno, usted debe de creerlo. Espiritualmente, o con los ojos naturales no lo vemos, pero espiritualmente creemos que Él está en nosotros. Pero si usted pasa por alto esa escritura, bueno, no está siendo partícipe de oír y escuchar. Debemos estar siempre atentos a lo que escuchamos. Debemos de participar siempre en la clase bíblica, porque la participación es algo de lo que nosotros estamos creciendo espiritualmente. Si usted nunca participa en la clase bíblica, es porque hay alguna obstrucción o no está creciendo. Porque todos debemos de crecer y llegar al conocimiento de Cristo, pero debemos de esforzarnos. Porque no vinimos solamente a ser espectadores, sino vinimos a ser participantes. Debemos escuchar todo el sermón completamente para poder entender lo que Cristo está enseñando. Debemos escuchar con fe. Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La fe es creer, es oír. Bueno, la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero la fe es creer en algo que usted no ha visto. A Dios nadie lo ha visto, pero nosotros creemos que Él existe, que Él vive, que Él reina. Cuando Jesús nos muestra su muerte y su resurrección,
y que Él vive entre nosotros, creemos que Él está vivo. Pero no solo debemos de oír, sino escuchar, o sea, obedecer. Ya Santiago 1, 22 y 23 nos está diciendo que debemos de ser hacedores. Pero el versículo 23 dice, pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Si somos luz en este mundo, debemos de vivir como Cristo fue en este mundo. Para terminar, 3 preguntas. ¿Qué clase de oidores somos? ¿Somos tardos? ¿Somos perezosos? ¿Con comezón? ¿O somos nobles? Debemos de evaluarnos, debemos de examinarnos. Por ejemplo, Marcos 16, 16, ¿qué dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, al que tenga oídos para oír, oiga. Si usted hoy quiere ser salvo, Jesús dijo en Marcos 16, 16, que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Son palabras de Cristo, no son palabras mías. Solamente en Cristo hay redención, solamente en Cristo hay justificación, solamente en Cristo hay perdón de pecados. ¿Quiere ser perdonado hoy en día? Si usted tiene un pecado que no ha confesado, venga. Claro, no le vamos a decir que confiese su pecado, no, oraremos por usted para que empiece a vivir una vida recta delante de Dios nuevamente y pueda ser participante de todo lo que Dios quiere darnos. No debemos de ser como Ezequiel. Ezequiel 3:32 dice, Ezequiel 33:32. Ezequiel 33:32. No debemos de ser como Ezequiel. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras. Pero ¿qué dice el final? Búsquelo. Y con eso termino. Ezequiel 33:32. Y con eso vamos a terminar. Para que usted aprenda y conozca lo que la palabra de Dios está diciendo. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué dice? Alguien que tenga voz clara y lo pueda leer. Ezequiel 33, versículo 32. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Hasta ahí. ¿De qué sirve escuchar una predicación muy hermosa? Que me llegue a nuestro corazón. Que usted diga, sí, cierto. Y que el hermano dice, sí, cierto. Lo que la palabra de Dios dice, cierto. Pero si no las ponen por obra, ¿de qué sirve escuchar una predicación tan hermosa si no la voy a poner por obra? A Jeremías parece que se le dijo, tú habla, tú di. Jeremías dice, no, pero ya les hablé y no me oyen. Dios le dijo, tú habla. Aunque no te van a oír, pero tú habla. Si alguien necesita la oración para empezar una nueva vida en Cristo, o sea, para que sus pecados sean borrados y empiece a vivir otra vez en obediencia, bueno, puede pasar al frente y orar con usted. Pero si alguien quiere ser adherido a la iglesia de Cristo, como Cristo lo dice ahí, en Marcos 16:16, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Si alguien quiere escribir su nombre en el libro de la vida, hoy lo puede hacer. Cristo está con los brazos abiertos para recibirle y ayudarle en su necesidad. Vamos
Vamos a tener un canto de agradecimiento e invitación y que Dios los bendiga.